amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Tras el colapso del puente que une a Daule con Nobol en Guayas, hay 2 personas desaparecidas y las labores de búsqueda continúan. Hola Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Además, la ministra de Energía asegura que el derrame de petróleo en Esmeraldas es producto de un sabotaje. Hay un funcionario de Petroecuador investigado. Con esto empezamos. Bienvenidos. Y la ministra de Energía, Inés Manzano, aseguró que la rotura del SOTE que provocó el derrame de crudo en Esmeraldas fue un sabotaje y que un informe del CIES alerta de otros posibles hechos de este tipo. Anunció además que a partir de la próxima semana empezará la compensación a más de 3.000 afectados directos. Aunque el miércoles se retiraron 225.000 metros cúbicos de tierra que cayeron sobre el oleoducto y poliducto del SOTE y provocaron su rotura, este jueves la ministra de Energía Inés Manzano confirmó que no habría sido un hecho natural, sino que más bien se trataría de un sabotaje y que según informes del Centro de Inteligencia Estratégica no sería el único en lista. Físicamente uno ve el deslizamiento. Sin embargo, el día de ayer tuvimos el informe del CIES y lo que nos informan es que esto es algo provocado, es un sabotaje. El sabotaje no termina con el tema del SOTE en Esmeraldas. La información que tenemos es que va hacia Papayacta, la fuente de agua potable para el municipio de Quito. Luego tenemos en Auca, en la provincia de Orellana. ¿Para qué? Para la afectación de 3 ríos. Rumillacu, Tiputini y Napo. No solo se investiga ese tema, se indaga además a un funcionario de Petroecuador y a quienes hoy intentan vender agua a las familias afectadas en la provincia de Esmeraldas. Está vendiendo el agua. Por eso es que alcalde de Esmeraldas, le voy a decir una sola cosa que lo define: incompetente. Tener agua potable es una de las principales preocupaciones de la población afectada por el derrame. La ministra asegura que tienen disponibles 1,4 millones de litros de líquido vital y que se está trabajando en otras soluciones para poder dotar de agua a la población el tiempo que sea necesario. Hemos encontrado en una parte del río Esmeraldas una profundidad de 18 metros y estamos haciendo pruebas de captación. Estamos instalando una barcaza con una bomba para ver si se puede tomar agua del fondo. Existe una nata en la superficie, pero en el fondo el agua es pura. Estamos viendo la manera de recuperar esa agua para abastecer a la planta. Manzano también anunció que para la próxima semana se empezarán a entregar compensaciones económicas a las 3.150 familias que resultaron afectadas de forma directa, aunque dijo ha sido complejo levantar esa información por la falta de colaboración de la autoridad local. Belén Merizalde, Teleamazonas. La producción petrolera cayó casi un 20% por la rotura del SOTE. Según el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, durante 5 días se perdieron 70.000 barriles, aunque las cifras de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos reflejan un número mayor. Durante 6 días, el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE dejó de transportar crudo por la rotura de 50 metros. Eso no solo que provocó el derrame de petróleo en varios afluentes de la provincia de Esmeraldas, sino también una caída en la producción petrolera de casi un 20%. El 13 de marzo, cuando se produjo el deslave, la producción nacional de crudo fue de 466.513 barriles, correspondientes a Petroecuador y empresas privadas. 4 días después, cayó a 377.098 barriles, es decir, el país perdió unos 89.000 barriles. Esto según los datos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, aunque el viceministro de esa rama, Guillermo Ferreira, dice que la pérdida es menor. Afortunadamente, el impacto en la producción de los campos solo fue de 70.000 barriles. Sostiene que en medio de lo ocurrido se incrementó el manejo de crudo de OCP y con ello se pudo reducir las afectaciones en esta materia. OCP mostró la capacidad que tiene, o sea, OCP puede manejar hasta 450.000 barriles día, pero con 320.000 barriles que pudimos manejar bien el oriente. Anteriormente, si esto no fuese así, tuviéramos que cerrar la mayor parte de los campos petroleros, ¿sí? En este caso no fue necesario, hicimos toda una logística entre los tanques que teníamos en OCP y los tanques que tenemos en SOTE, manejamos las capacidades y empezamos a sacar la producción. Está restablecido el bombeo en el SOTE, de manera tal que
no se ha desabastecido ni Esmeraldas ni el país. El SOTE transporta el 72% de la producción diaria del país para su exportación al mercado internacional y otra parte para su procesamiento en las refinerías con el objetivo de atender la demanda interna de combustibles. Belén Merizalde, Teleamazonas. Vamos a Esmeraldas, pues cientos de familias en las zonas afectadas enfrentan una grave crisis. La contaminación del crudo pone en riesgo su salud y el sustento de las comunidades. Gregory Rosero, desde la parroquia Viche del cantón Quinindé, nos cuenta más. Hola, Gregory. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Sí, así es, yo me encuentro en la parroquia Viche, esto perteneciente al cantón Quinindé, donde acá existe preocupación por parte de los habitantes luego del derrame de crudo registrado el pasado jueves. Nosotros les contamos más en el siguiente reportaje, veamos. Son imágenes realmente alarmantes y es que no es para menos, pues el desastre ambiental dejó a su paso un centenar de afectaciones. Los cultivos, los ganaderos y el sector pesquero se han visto gravemente afectados por el derrame de crudo. Podemos trabajar porque los afecta igual, el derrame del petróleo. Yo vivo de la lavada, yo siempre ocupo el agua del río para lavar. A pesar de que el bombeo del SOTE se retomó, Petroecuador se mantiene realizando los trabajos de captación, pero el agua del río Esmeraldas se mantiene contaminada, dejando afectada así al sector agroproductivo de la provincia. Es el desastre ambiental más grande de la historia, una emergencia sin precedentes que deja a familias enteras con un sinnúmero de enfermedades. El olor, la cuestión, y a los niños la piel se les ponía con grano y toda la cuestión ahí. Personas de todas las edades llegan con mareos, dolores articulares, estomacales, problemas respiratorios y algo que probablemente no tenga receta. Eso es súper fuerte, solo con el olor nomás. Mientras que en Esmeraldas, las manifestaciones por la falta de líquido vital continúan agudizando aún más la crisis por la que atraviesa la provincia. Y bien, pues con el pasar de los días la situación se agudiza aún más. En la ciudad de Esmeraldas existe preocupación por parte de los pescadores, quienes todavía no pueden reintegrarse a hacer sus actividades de faena. Mientras tanto, existe también preocupación en los habitantes y en ciertos moradores de distintos barrios de la ciudad por la falta de líquido vital que existe en la ciudad. Es la información que se genera hasta esta hora, amigos. Ustedes continúan con más en Estudios Centrales. Una excelente jornada para todos. Lo mismo para ti, Gregory. Gracias por tu reporte desde Esmeraldas. Vamos a otro punto del país, y es que una persona fallecida, 2 desaparecidas y 5 heridas son el resultado tras el colapso del puente Gonzalo y Casa Cornejo entre los cantones Daule y Nobol en la provincia del Guayas. Las tareas de búsqueda aún continúan, pero sin resultados. Eder Cheme nos cuenta más a esta hora. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora continúan las labores de búsqueda a cargo de grupos especializados de rescate en el río Daule, específicamente en el punto en el que se encontraba el puente Gonzalo y Casa Cornejo, que comunicaba a los cantones Daule con Nobol. Esto luego de que la Prefectura del Guayas, así como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, confirmaran que 3 personas continúan desaparecidas luego de esta tragedia. Pero nosotros hemos preparado un informe completo con los detalles. Veamos. Cayó el puente de Daule. Lámpara. Así fue el estruendo que se escuchó a las 18 horas con 16 minutos de ayer miércoles, cuando se desplomó el puente que comunicaba a los cantones Daule y Nobol, en la provincia del Guayas. Cayó el puente de Daule. Lámpara. Segundos antes del colapso, una cámara de videovigilancia del sector grabó a los 4 vehículos pesados y la camioneta que pasaron simultáneamente a través de la estructura de 200 metros de longitud. Un día después, desde el aire, así es como se ve la plataforma central de la estructura, partida por la mitad. 5 personas heridas, 3 personas desaparecidas, una de ellas se vio un cuerpo y... De allí que las labores de búsqueda en el río Daule iniciaron desde las primeras horas de la mañana con personal del GIRE, Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Gestión de Riesgos Nacional. La principal hipótesis que desde la prefectura se maneja es una sobrecarga del puente colgante. No tenemos pronunciamientos concluyentes porque eso lo determinarán las investigaciones, pero efectivamente era un puente que tenía
la carga limitada. Tanto es así que estaba debidamente señalizado. Sin embargo, de eso hay presunciones, son presunciones. En tanto que el ministro de Transporte y Obras Públicas no habló de causas, pues prefirió esperar a que concluya el estudio técnico que determine qué provocó el colapso del puente Gonzalo Icaza Cornejo. Vamos a solicitar absolutamente toda la información del plan de mantenimiento, ya lo hicimos, de la ejecución de dicho plan de mantenimiento correctivo y preventivo, pero no nos podemos quedar solo en recibir un plan de mantenimiento y ver si se ejecutó o no. Tenemos que con criterio técnico saber si ese plan de mantenimiento realmente era el mantenimiento que ameritaba una estructura de esa naturaleza construido en los años 50 final. Este puente tiene más de 60 años de antigüedad y su competencia está a cargo de la concesionaria Conorte, empresa cuyo último mantenimiento lo realizó en 2023. Producto de la emergencia, varios sectores rurales de Daule y Nobol, así como el cantón Lomas de Sargentillo, quedaron desabastecidos de líquido vital debido a la rotura de una tubería que pasa por el puente. Hasta el cierre de este reportaje, ninguna de las personas desaparecidas pudo ser encontrada. Tampoco se ha logrado sacar del río los vehículos que cayeron por el desplome de la estructura, cuya capacidad es de 48 toneladas. Familiares de los desaparecidos están recibiendo apoyo psicológico y emocional al tiempo que la búsqueda continúa. Por ahora, la única hipótesis que se maneja es la sobrecarga de esta estructura. Sin embargo, ya están en marcha estudios técnicos que permitirán confirmar o descartar esta posibilidad. Es cuanto puedo informar a esta hora de la tarde desde el cantón Daule en la provincia del Guayas. Buenas tardes. Buenas tardes, Eder, y muchas gracias. El Pleno del Consejo Nacional Electoral amplió el periodo de campaña electoral desde el domingo 23 de marzo hasta el jueves 10 de abril. Con la resolución aprobada, la campaña inicia el mismo día que se desarrollará el debate presidencial obligatorio de segunda vuelta. Asimismo, el Pleno aprobó el monto de más de $2 millones como límite máximo de gasto electoral de la segunda vuelta para la dignidad de binomio presidencial. Y a días del debate presidencial, el eje económico crea gran expectativa entre los ciudadanos. Una de las propuestas que ha generado reacciones es la de establecer una dolarización a la ecuatoriana, a lo que consultores en materia económica analizan y hacen un llamado a fortalecer la moneda actual. Tras 25 años de tener como moneda de curso legal el dólar, Ecuador vuelve a debatir sobre esta institución, la más popular y la de mayor confianza entre los ecuatorianos. Frente a esto, el economista Alberto Acosta Burneo detalla que el país ya no requiere más de análisis que giren sobre este tema y explica por qué. El Ecuador lo que requiere es que no topen la dolarización. La dolarización se defiende sola. Lo que necesitamos es producir más, que haya más competitividad, mejor, más atractivo para la inversión. Que de por sí nos ha costado atraer y que aún así se mantiene baja debido a que internacionalmente somos percibidos como un país con alto riesgo político y con poca seguridad jurídica. De ahí que el exdirector del SRI, Francisco Briones, evoca la historia. Y nos olvidamos, hace 25 años Ecuador tenía inflación del 60%, lo que hacía que sus padres, sus abuelos, de los jóvenes me refiero, de las nuevas generaciones, una semana vayan con una cantidad de dinero al mercado y consigan una cantidad X de alimentos y la siguiente semana la mitad de alimentos con la misma cantidad de dinero. Por eso estamos dolarizados, porque se le quitó ese poder en ese momento a los políticos. Y es que hace tan solo días la idea de instaurar una dolarización a la ecuatoriana encendió las alarmas, pues a criterio de Acosta Burneo, lo que a simple vista podría verse como una solución para el correísmo. Es ponerle agua a la leche, es de un engaño. Es aumentar el tamaño del balance del Banco Central emitiendo nuevo dinero que circula en el sistema financiero y uno no puede distinguir esta partícula es agua, esta es leche. La dolarización impide a los gobiernos imprimir dinero, pero los obliga a imprimir reformas estructurales y ese es el principal problema que tienen los políticos con la dolarización. Lo que quiere decir que esta institución obliga a los gobiernos a tener un orden fiscal bajo políticas de sostenibilidad, que está por encima, aclaran los economistas, de simplemente meterle la mano a los balances del Banco Central
ya sea bajo la propuesta de dinero electrónico o una dolarización a la ecuatoriana como se propone. Astrix Ingrid, Teleamazonas. Seguimos con más información, amigos. Esta mañana Leonardo Cortázar fue detenido en Panamá, donde residía tras salir del país en medio de una investigación por delincuencia organizada en el caso Encuentro, donde está llamado a juicio. El Ministerio del Interior ya ha iniciado los trámites para su deportación. De camiseta negra, en short y sandalias, es Leonardo Cortázar quien hace 2 años salió del país en medio de las investigaciones del llamado caso Encuentro. Este jueves fue detenido por la Interpol en Panamá. El ministro del Interior, John Reinberg, adelantó que ya se realizan los trámites para su deportación. Y en estos momentos se encuentra a órdenes de Interpol. Ecuador está haciendo las gestiones necesarias, pertinentes, para que el señor sea enviado al país y efectuar y ejecutar las órdenes que tenemos sobre él. Y es que al no poder ser juzgado en ausencia, el proceso por delincuencia organizada estaba suspendido para él en Ecuador. Según información de Fiscalía, Cortázar fungía como operador en las eléctricas. Que sí, que supuestamente yo tengo que ver negocios de CNEL, que yo tengo algún tipo de injerencia en CNEL. Yo lo único que conozco de CNEL es que yo pago la luz y tengo un medidor que pertenece a la Corporación Nacional CNEL. Durante años en Ecuador, Cortázar se valió de sus roces con líderes y organizaciones políticas. Es además uno de los que aparece en la ya conocida foto de la piscina en casa de Javier Jordán, entre él y Ronnie Aliaga, ex legislador de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, es procesado por sus vínculos en el gobierno de Guillermo Lasso. En el caso Encuentro, en noviembre pasado, fue sentenciado Danilo Carrera, cuñado del expresidente, y Antonio Icaza, exgerente de CNEL. En este proceso también estaba suspendida la etapa de juzgamiento para Naim Mazú y Hernán Luque, el primero detenido en Colombia y extraditado a Ecuador, el segundo detenido en Argentina y a la espera aún de su traslado. Carlos Acoto, Teleamazonas. El ex consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, estuvo en el auto en el que fue asesinado su consejero en noviembre del 2024, momentos antes del atentado. Los chats del caso Ligados revelan que el círculo cercano de Verduga concluía que los sicarios buscaban asesinarlo a él. Oigan, chicos, una noticia terrible. Acaban de matar a Jimmy Ruiz, asesor de Augusto. Ya está en redes sociales incluso. Martes 5 de noviembre de 2024. En un grupo de WhatsApp de Augusto Verduga y amigos se daba a conocer sobre el asesinato de Jimmy Ruiz. Y temprano se adelantaba que el blanco era el ex consejero de Participación Ciudadana. El atentado fue contra él. Parecería que no por razones políticas. Esa misma noche, otro mensaje. Ricardo Patiño lamentaba lo ocurrido y repetía que Jimmy Ruiz no era el objetivo. Augusto, lamento el asesinato de Jimmy, sabiendo que el atentado era contra ti. Pero, ¿qué pasó ese día? Según información de la policía que ha sido corroborada por el ex consejero públicamente, Verduga, Ruiz y otro más llegaron en un vehículo a la plaza comercial Mix Center en la Aurora Daule. Iban a retirar un cheque, tema sobre el que no hay mayores detalles. Salieron, pero no en el mismo carro en el que llegaron. Un familiar de Verduga pasó por él. Jimmy Ruiz salió primero cuando fue emboscado por sicarios que acabaron con su vida. Verduga presenció todo desde un segundo vehículo. Por el número de tiros y porque los sicarios dispararon a todas las ventanas del vehículo en el que iba Ruiz. Verduga concluye que el atentado era contra él también y la tercera persona que los acompañaba. Esa tercera persona es Cristian Anastasio, quien trabajaba con Verduga en el Consejo de Participación Ciudadana. Con él, 13 días después del asesinato, mantiene esta conversación. Lamento todos los días no haberme olvidado de ese cheque. Me lacera que mi familia, ustedes, mis amigos y sus familias estén pasando por esto. A Jimmy le hablo todos los días. Hago como que converso con él. Te entiendo, brother. No lo hiciste pensando que iba a pasar lo que pasó. Nos hubieran matado a todos, pero Dios nos dio una nueva oportunidad. Cristian Anastasio es mencionado en un chat de finales de noviembre de 2024, cuando Verduga le pide a Paola Pavón encontrarle un espacio en la prefectura, dado que tenía pensado salir del país en enero por alertas de seguridad, y eso implicaba perder su cargo. A la fecha, Verduga se encontraría en México. Tanto que en Ecuador, el asesinato de Jimmy Ruiz aún no ha sido esclarecido. Hay una persona detenida, 6 boletas de captura pendientes y aún varias preguntas. Carlos Acoto, Teleamazonas.
El bloque de seguridad liderado por los ministros del Interior y de Defensa ejecutó un operativo a gran escala en Puerto Bolívar, en la provincia del Oro, mientras que en horas de la madrugada un artefacto explosivo fue detonado en el interior de la cárcel de Machala. La madrugada del jueves 20 de marzo, guías penitenciarios de la cárcel de Machala alertaron a la Policía Nacional de la presencia de un artefacto explosivo que se encontraba en un pasillo lateral del centro penitenciario. De inmediato, personal del Grupo de Intervención y Rescate GIR acudió al sitio para realizar la detonación controlada de la granada fraccionaria tipo limón. Este hecho se da un mes después del atentado que se registró, donde sujetos dispararon en varias ocasiones el exterior de este centro penitenciario. Por otro lado, el bloque de seguridad liderado por el ministro del Interior, John Reinberg, junto al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, ejecutan operativos de seguridad, en esta ocasión en Puerto Bolívar, sector considerado como zona conflictiva de la provincia de El Oro. En el operativo se destruyeron los obstáculos y edificaciones que se encontraban instalados sin permiso. Así lo dio a conocer el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Y aquí ponen obstáculos para que cuando venga la fuerza pública tenga que disminuir la velocidad. Eso, conjunto con cámaras de videovigilancia, alertan precisamente a todas las personas que están aquí de banda para que puedan huir. Además, identificaron viviendas abandonadas que pertenecían a grupos de delincuencia organizada. En ellas encontraron armas de fuego, bombas artesanales, artefactos explosivos e incluso panfletos amenazantes firmados por el GDO Los Lobos Espejo. El operativo se extendió a la zona costera del puerto. A través de lanchas, miembros de las fuerzas del orden recorrieron la zona. Mientras el ministro del Interior, John Reinberg, dio a conocer que intensificará el trabajo redoblando las filas del bloque de seguridad. Para eso voy a sumar personal que voy a traer fuera de la provincia para que pueda apoyar esta labor importante, porque están afectando el bolsillo lorenses. Todo esto se da luego del tercer Consejo de Seguridad Provincial que se realizó la tarde del miércoles 20 de marzo, donde se determinaron las acciones urgentes y decisivas para recuperar territorio. Según información de la Policía Nacional, las muertes violentas superan los 150 casos en lo que va del año en la provincia del Oro. Erika Vera, Teleamazonas. En la provincia de Santa Elena también se ejecutó un mega operativo por parte del bloque de seguridad desde la noche de este miércoles. La operación dejó como resultado 10 detenidos. Cerca de 400 hombres intervinieron las zonas más conflictivas de la provincia de Santa Elena durante la noche del miércoles y amanecer de este jueves. El despliegue más grande se ejecutó en el puerto pesquero de Palmar y sus alrededores, donde el bloque de seguridad allanó e inspeccionó aproximadamente 50 domicilios y varias embarcaciones, dejando como resultado el decomiso de 3 lanchas y 3 motores fuera de borda. Hubo denuncias que aquí en Palmar se encuentran motores fuera de borda que han sido sustraídos de alguna forma. La Marina se encuentra revisando los motores que tengan los códigos que sean completos. La labor se realizó tras investigaciones de inteligencia, permitiendo detener a 10 personas en varios operativos y decomisar otros indicios. 4 armas de fuego, 10 motos reportadas como robadas, 3 tacos de dinamita. En todos estos 10 detenidos están 3 ciudadanos presuntos sicarios, que fueron las personas que victimaron al último ciudadano en el sector de Anconcito. En lo que va de este año, a nivel provincial se registran 53 muertes violentas, según la Policía Nacional. La provincia de Santa Elena se encuentra en el centro entre Manabí y lo que es Guayas. Esta violencia, que también es parte de la criminalidad en estas provincias, hace que las fuerzas de seguridad hagan sus operativos y el delito se desplace. Este tipo de asesinatos, de acuerdo a los gendarmes, son selectivos y obedecen a múltiples causas. Relacionados al microtráfico, a los delitos de usura. Tenemos miembros de estructuras criminales que están siendo victimados porque vienen a pasar a ciertas vacaciones o a refugiarse aquí en la provincia, y otros que obviamente tratan de tener el control de ciertos territorios. Hasta la fecha se han realizado 10 megaoperativos de este tipo, golpeando fuertemente a las organizaciones delictivas que operan en el sector. En Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas. Un total de 22 detenidos dejan los operativos Gran Fénix 17 y Ciclón 3 ejecutados en diferentes provincias del país. Los capturados pertenecen a los grupos de delincuencia organizada Los Lobos y Los Choneros. Chimborazo, Tungurahua, Los Ríos, Azuay, Guayas y Pichincha son las provincias de donde se ejecutó la madrugada de este jueves el operativo Gran Fénix 17, que dejó un total de 14 capturados que pertenecen al grupo de delincuencia organizada Los Lobos, que estarían vinculados a hechos terroristas, amenazas a autoridades estatales
y a la crisis carcelaria. Esta estructura se encuentra directamente vinculada con la ola de violencia y caos nacional que aquejó al país desde el 5 de enero al 25 de enero del 2024. Entre los aprehendidos hay un objetivo de alto valor. Se trata de Álvaro M., alias Palanqueta, principal cabecilla de los Lobos. Él ya ha sido detenido en otras 5 ocasiones. E inclusive en febrero del 2024, las Fuerzas Armadas desmantelaron la exclusiva suite que tenía en la cárcel de Turi en Cuenca. El operativo Gran Fénix 17 también permitió la captura de 2 objetivos de valor intermedio. Estos individuos son los que, inclusive intramuros, daban las órdenes directas para asesinar a ciertos blancos específicos. De forma simultánea, los sectores de Altamira, San Agustín y Cuba en Manta fueron intervenidos por la fuerza pública. El operativo denominado Ciclón 13 lo realizó con el apoyo del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Un total de 8 viviendas fueron allanadas, dando como resultado la aprehensión de 8 sujetos que serían integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Choneros. Ellos se dedicaban principalmente al envío de droga a alta mar en lanchas pesqueras que salían desde la localidad Las Piñas, una playa ubicada a 1 hora de Manta. Los capturados también están vinculados a delitos como extorsión, sicariato y secuestro. De los 8 aprehendidos, 3 tienen antecedentes penales por tráfico de droga, robo y tenencia de armas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, varias instituciones del Estado se reúnen para analizar la falta de medicamentos en el país. Esperan concretar acciones. Además, en temas internacionales, hay una crisis de combustible en Bolivia que ha generado manifestaciones y está impactando a la economía y el transporte. Ya les contamos más al volver. Seguimos con más noticias. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, se pronunció en la asamblea sobre la dolarización. Dice que por ahora se debe mantener la moneda, pero que más adelante el pueblo deberá decidir. Las bancadas, excepto el correísmo, respondieron. Que por ahora se debe mantener la dolarización, pero que más adelante se podría revisar esa decisión. Es la respuesta del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, frente a la propuesta de los ecuadólares puesta en el debate por el correísmo. No se puede hacer ningún cambio en este momento. Si es que hay alguna posibilidad, alguna cuestión, será en los años siguientes. Pero en este momento tiene que quedar claro, no se puede cambiar ninguna moneda, porque la moneda oficial es el dólar. Según Issa, la dolarización no es un tema que se deba politizar de cara a la segunda vuelta electoral y considera que las declaraciones de la Revolución Ciudadana al respecto se deben escuchar en su contexto. Yo creo que fue interpretado. Yo decía, no, ¿qué son estos famosos ecuadólares? Usted mete la mano al bolsillo. ¿Qué es esto? ¿Es producido en Estados Unidos? ¿En dónde es producido? ¿En dónde es producido? Permítame decir. Acá en el Ecuador. Entonces, si es que están remitiendo a una cuestión que ya es pragmático en la vida económica de los ecuatorianos, pero que esto hayan politizado, me parece ya absurdo. Ya no somos niños, por favor. Sobre esto, en la asamblea ningún legislador del correísmo ha querido pronunciarse por ahora al respecto. Se han mantenido en silencio. No así en ADN, el partido de gobierno. Es más, este jueves presentaron una denuncia en fiscalía por el supuesto delito de pánico económico. Es lamentable que el señor Issa se sume a estos intentos de cambiar la moneda de nuestro país. Con la economía del país no se juega. El Partido Social Cristiano tiene clara su posición sobre el dólar en el Ecuador. A los que les conviene crear caos, desde luego, van a crear más pánico en el Ecuador. Nosotros estamos claros y desde nuestra bancada, no solamente en este periodo, sino en el próximo, vamos a seguir luchando para que el dólar sea la moneda oficial en el Ecuador. Por ahora, está vigente un decreto en el que el presidente de la República, Daniel Noboa, ratifica al dólar como moneda oficial. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Este jueves se desarrolló la primera mesa técnica convocada por la Defensoría del Pueblo para tratar la falta de medicamentos. De acuerdo al coordinador del Observatorio de Enfermedades Catastróficas, se evidenció una falta de ejecución de presupuesto. Daniela Valencia informa.
Sin la presencia del ministro de Salud Pública ni del representante de la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARSA, fue como se desarrolló la primera mesa técnica convocada por la Defensoría del Pueblo para tratar la falta de medicamentos de enfermedades raras y catastróficas. De acuerdo al coordinador del Observatorio de Enfermedades Catastróficas, Diego Jimbo, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas detalló que existen 226 millones de dólares destinados para medicamentos, pero que hasta el momento solo se han ejecutado 29 millones de dólares. No tenemos cifras oficiales. En cifras extraoficiales, basadas en nuestras proyecciones, entre personas con enfermedades catastróficas y raras, hay cerca de 800.000 ecuatorianos que están siendo afectados. Un dato más, en cáncer, cada año hay cerca de 30.000 nuevos diagnósticos de cáncer. Desde la Defensoría del Pueblo, el compromiso será realizar una nueva convocatoria para que en esta ocasión participen las autoridades que pueden tomar cartas en el asunto. Aproximadamente 600 medicamentos forman parte del cuadro nacional, solo 100 corresponden a enfermedades raras y catastróficas. Este jueves, la Secretaría de Educación Superior entregó 400 computadoras y licencias de trabajo para fortalecer la educación en 4 institutos de Pichincha. Esto facilitará el estudio a 1.800 estudiantes que ingresarán a la universidad o institutos de educación superior con la oferta académica 2025. La inversión del proyecto fue de más de $600.000.